Pocas veces en la historia un videojuego fue tan espectacularmente cinematográfico como Silent Hill. Caminar por las calles inundadas de niebla o por los oxidados pasillos del Hospital Alquemila me traen muchísimas imágenes de clásicos del terror como Carretera Perdida, La Escalera de Jacob, El Resplandor o incluso dramas más calmados como Solaris y por alguna razón también comparte parecidos con Un detective en la guardería. Sí, la de Arnold Schwarzenegger. Y es gracias a estos muchísimos paralelismos con el cine que decidí darle a Silent Hill un análisis no tanto como videojuego, sino como una gran obra del terror psicológico que es casi cinematográfica. Así que en este video vamos a analizar primero cuáles fueron las películas que más influenciaron a Silent Hill, dar un resumen de la historia y más tarde vamos a ver cómo las implementan la historia y otros apartados. Supongo que este va a ser un video bastante largo, así que sin perder más tiempo, comenzamos. Creo que es de conocimiento público que la idea principal de Silent Hill está altamente inspirada por la película de terror psicológico de 1990, La Escalera de Jacob. Ya en los primeros 10 minutos tenemos muchísimas semejanzas con Silent Hill, cuando Jacob, un soldado en la guerra de Vietnam, comienza a alucinar que hay gente sin cara dentro de un tren y que lo están vigilando, o que un auto lo persigue por un callejón intentando matarlo. No quiero meterme muy a fondo en los significados de la película y cómo estos impactan en Silent Hill antes de que veamos la historia del juego, así que lo que importa por ahora es el concepto y por qué Jacob alucina y se imagina que hay gente persiguiéndolo, y eso se debe a que estos monstruos son las manifestaciones físicas de sus mayores miedos. Lo que él en realidad ve es producto de su propia imaginación que lo hace vivir en un mundo totalmente diferente al real, y eso es también la idea principal detrás de Silent Hill. Pero a la mezcla también tenemos que añadirle un poco de David Lynch. David Lynch muy probablemente sea la figura más grande que tenemos en el cine cuando queremos hablar de terror surrealista. Su cine parece inentendible, lleno de imágenes y secuencias que parecen sacadas de sueños o pesadillas. A Lynch le encanta jugar con el subconsciente de sus personajes y hacer que este se manifieste en su mundo real, incluso transportándolos a ellos a universos totalmente distintos. O quizás los hace volver en el tiempo y verse a ellos mismos, o también hacerlos vivir en carne y hueso una pesadilla que tuvieron la noche pasada. Y uno de los pilares de casi todas sus películas es la confusión de tanto sus personajes como del espectador. Pero, sobre todo, Lynch adora el suspenso. Un elemento común en todas sus películas es la deformidad de algunos de sus personajes. Es muy común ver personas con deformidades faciales, enanos, fetos que parecen extraterrestres, más deformidades faciales o incluso puede que no haya nada particularmente raro, pero algo nos da la sensación de que ese personaje no es exactamente normal. Y de estos dos puntos de David Lynch, o sea, el suspenso de caminar solo por la oscuridad y el terror surrealista con personajes deformados, combinados con el entorno de terror psicológico de La Escalera de Jacob, sale la historia de Silent Hill. Pero eso sigue sin ser todo. Aún así, Silent Hill sigue siendo un juego, y para poder ser uno necesita crear sus propias mecánicas jugables que, bueno, básicamente son una versión muchísimo más simple de las de Resident Evil. Y perdón, ya sé que les dije que no iba a hablar de Silent Hill como juego, pero este es un punto clave para entender cómo se creó la atmósfera que rodea toda la ciudad. Como en Resident Evil tenés que buscar objetos coleccionables, pero acá tenés espacio limitado. El mapa también es laberíntico y complicado, pero las locaciones que ya visitaste quedan guardadas en el mapa. Tenés opciones para guardar partidas ilimitadas, la movilidad es mucho más fluida y fácil de manejar que la de Resident Evil, y en general es un juego mucho más fácil de jugar, pero lo que Silent Hill pierde en su dificultad de pelea lo compensa con un ambiente muchísimo más abstracto e impredecible. En Resident Evil había un castillo, o mejor dicho la foto de un castillo, y nuestro personaje se iba moviendo por pasillos y habitaciones sin mucha mayor teatralidad o, bueno, nada específicamente interesante. Uno de los mayores ejemplos es la primera vez que vemos un zombie en todo el juego. Que, a ver, está bien para lo que es un juego de acción con tintes de terror. El zombie está ahí porque es un zombie y te tiene que dar miedo. Pero en Silent Hill tenés bichos como este, o este, que no tienen que ser tomados solamente como monstruos, sino como una representación metafórica de algo más grande. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora vamos a preguntarnos, ¿y cómo comienza Silent Hill? Lo primero que vemos una vez comienza el juego es una cinemática que nos cuenta un poco los eventos que traen a nuestro protagonista, Harry Mason, a estar varado en medio de una ciudad fantasma.
Resulta que Harry es un escritor mediocre, viudo y con una hija adoptada llamada Cheryl. Ambos van conduciendo por una ruta cerca de Silent Hill hasta que alguien se pone en el medio del camino y se ven obligados a chocar. Más tarde, Harry se despierta y se da cuenta de que Cheryl no está. Pero si caminamos un poco más por las calles, vamos a notar que ella está ahí, pero ocultándose en la niebla. Y si la seguimos, además de que el juego nos va a mostrar sus primeras proezas con el manejo de cámara, nos va a llevar a un callejón oscuro donde... What is this? What's going on here? Y acá es donde verdaderamente el juego comienza. Harry se despierta y se da cuenta de que está en una cafetería donde conoce a Sybil, una policía de un pueblo cercano a Silent Hill que le informa que parece estar sucediendo algo raro en la ciudad. Charlan un poco más. Sybil le da una pistola para que Harry pueda protegerse y ni siquiera tenemos que salir de la cafetería para empezar a usarla. Compañero. Ah, pero ¿cuántos tiros? El juego también aprovecha para romper la idea de que las áreas de guardado son zonas seguras en su primera oportunidad. El pájaro entrando por la ventana en el momento menos esperado me recuerda mucho a una escena de La Mosca, donde nuestro protagonista se cree que está a salvo de los peligros del monstruo, hasta que de repente... Una vez salimos de la cafetería y nos ponemos a investigar, encontramos algunas pistas que nos dan a entender que Cheryl puede llegar a estar en la escuela del pueblo. Así que vamos para allá, no sin antes matar a 300 de estos pájaros, y como muchas de las calles están destrozadas, terminamos cruzando por medio de una casa que, además, hace que todo anochezca. Pero bueno, cuando una vez llegamos a la escuela, nos reciben con un puzzle. Y ya que estamos, los puzzles en Silent Hill son raros, para no decir otra cosa. Hay algunos que son realmente interesantes y que completarlos no solamente vuelve la jugabilidad más interesante, sino que también se complementan con el universo y aportan a la trama de forma sutil, como cuando tenemos que leer una historia sobre un animal misterioso que más adelante se convierte en el primer monstruo que tenemos que enfrentar. Y después tenemos otros puzzles que son innecesariamente complicados. Azul, blanca. Un pelícano. No dice si produce sonido o no. El segundo detalla que hace sonido. First Flew de Greedy Pelican. ¡Qué juego de mierda! ¿Este hacía ruido? No. Pero tú, la última negra hacía ruido. No hacía ruido miserable. Igualmente, es notable que mientras revisamos las salas de la escuela en busca de los puzzles, se implementen otras técnicas de terror propias del cine que no se estaban usando en ningún otro juego en ese momento. Como por ejemplo el falso susto. En esta parte se genera tensión con la idea de que puede llegar a haber algo peligroso en ese cajón, y al final nos asusta el gato. Y no solo eso, sino que el sonido del final nos genera tensión para la próxima vez que tengamos que visitar esta habitación, que bueno, ya vamos a ver en unos minutos. Cuestión, una vez que completamos todos los puzzles, se nos dan estos amuletos que sirven para colocarlos en la torre del reloj que está en el patio de la escuela. Y una vez lo hacemos, se abre la puerta, la cual nos hace cruzar a... otro lado. Uno que replica donde ya estábamos, pero que es incluso peor. A partir de acá el juego entra y sale de algo parecido a un modo pesadilla. El modo pesadilla es la verdadera cara de Silent Hill, es donde todo se oscurece y las proyecciones de verdadero terror comienzan a aparecer. Ahora la escuela pasa a ser directamente un tipo de prisión desolada. Las paredes se oxidan, el piso se vuelve una reja metálica e incluso hay partes donde vemos cosas como ventiladores repletos de cosas que parecen vísceras, cadáveres colgando de las paredes, hay estas cucarachas insoportables que son imposibles de matar. ¡No! ¿What? En resumen, la escuela se transforma en un infierno industrial. Así que nos vemos obligados a revisar toda la escuela otra vez para avanzar con la historia, y acá es donde volvemos a la sala del gato. Es una escena bastante simple, pero efectiva, ya que reincorpora conocimientos previos del jugador que ya sabía que en esa habitación ocurren cosas malas. Luego de algunos puzzles más y muchas cucarachas, conocemos al primer jefe del juego, que es el monstruo del que hablábamos hace un rato. Al principio puede parecer un poco raro el por qué un bicho de una historia para niños que no tiene mucho peso en la trama termine siendo una figura tan destacada en la historia del juego, y por qué lo que dice un libro de fantasía se vuelve realidad.
Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, una vez lo matamos, lo cual es más o menos fácil. Pero ¿cómo haces para no ir en línea recta? Nos despertamos del modo pesadilla. Todo parece volver a la normalidad y somos libres de caminar por Silent Hill una vez más, lo cual nos lleva a la iglesia del pueblo y a conocer a una mujer con bastante aspecto de bruja loca llamada Dahlia Gillespie. Básicamente, Dahlia nos tira varias premoniciones de que se viene el diablo a la ciudad y tenemos que evitarlo a toda costa. Nos da este objeto mágico que según ella contrarresta las fuerzas del inframundo y desaparece. Finalmente, llegamos a la parte más grande de la ciudad al cruzar un puente y también llegamos al segundo nivel más importante del juego, el hospital. Una vez adentro conocemos al Dr. Kaufman, quien, si bien parece estar teniendo los mismos problemas que nosotros, no podemos evitar sentir que hay algo raro detrás de él. Hold it. Pero bueno, si nos adentramos un poco más en las salas del hospital, vamos a ver uno de los mejores trucos de terror psicológico dentro del juego, y también uno de los más sutiles. Cuando tenemos que usar el ascensor para ir explorando los distintos pisos, nos vamos a dar cuenta de que todos están vacíos o que son inaccesibles. Aunque de todas formas es una buena manera de familiarizarnos con el ambiente que ya sabemos dentro de poco se va a transformar en una pesadilla. Y una vez volvemos al ascensor, ahora aparece un misterioso piso número 4 que, para sorpresa de nadie, convierte al hospital en otra máquina de terror. El hospital creo que es el mapa más grande del juego y quizás el más tedioso, porque está repleto de enemigos y puzzles, pero la información que nos ayuda a avanzar la historia es poca, aunque también es esencial a la trama. En una de las salas encontramos una foto de una chica que ya habíamos visto en algunas otras alucinaciones, llamada Alessa. Y más tarde tenemos un encuentro con una enfermera que está más o menos en la misma situación que nosotros, llamada Lisa. El personaje de Lisa es muy raro. Las conversaciones que tenemos con ella nos hacen creer que es una persona normal, atrapada en el pueblo sin mucha idea de qué poder hacer. Pero Lisa tiene un aura un tanto surreal. Como que da la impresión de que no es una persona de verdad, o que quizás sea otra de las proyecciones propias del pueblo. Y para grabar aún más este punto, en el medio de la conversación con ella es cuando volvemos al mundo real, donde nos encontramos a Dahlia, quien parece confiarnos totalmente con la tarea de salvar al pueblo de las garras del diablo. Además de que nos da la llave a una tienda de antigüedades, donde encontramos a Sybil otra vez, y acá es donde nos empieza a caer una cantidad de información increíble. Y así como estuve todo el video mostrando las increíblemente creativas y cinemáticas técnicas de Silent Hill, ahora tengo que señalar lo horriblemente dirigida que está esta escena, donde solamente tenemos un par de planos generales mientras Sybil nos cuenta cosas que son vitales para la trama. Pero bueno, Sybil nos cuenta que vio a Cheryl caminando hacia el lago, pero que de repente desapareció. Que hay un caso de drogas muy importante en el pueblo que están investigando y que en la ciudad hay un tipo de culto satánico bastante peligroso. Luego Harry de la nada tiene una charla con Lisa de vuelta en el hospital donde le cuenta que Dahlia tenía un hijo que murió en un incendio. Y una vez nos despertamos y volvemos a la tienda, nos encontramos con que el pueblo está mutando también a ese desorden industrial y terrorífico que tenían la escuela y el hospital. Y a partir de acá, el juego se centra mucho más en la jugabilidad y en hacernos dar vueltas por mapas lineales que no avanzan la historia tan directamente como estábamos acostumbrados. Algunas cosas para notar son el jefe gusano mutante y el jefe polilla mutante, que en realidad son el mismo monstruo. Y luego de volver a la escuela y pasar por unas alcantarillas dolorosamente aburridas, nos vamos al lago donde volvemos a encontrar a Sybil y a Dahlia. Y acá es donde la historia se empieza a poner muy confusa. Dahlia nos cuenta que el supuesto demonio se está manifestando a través de Alessa, la misteriosa chica que aparece de vez en cuando. Y nuestra nueva misión es ir a la cima del faro y matarla para poder salvar a Cheryl antes de que ella se convierta en un sacrificio satánico. Entrando al faro también tenemos una maravillosa toma que nos acompaña mientras subimos todas las escaleras que incluso me recuerda un poco a Vértigo, pero con movimiento más dinámico que nos sigue conforme vamos subiendo cada escalón. Y una vez llegamos a la cima, solamente tenemos unos pocos segundos para ver a Alessa desaparecer mientras Harry se da cuenta de que llegó demasiado tarde. Por lo que bajamos y ahora tenemos que caminar por bastante tiempo para llegar al parque de atracciones, que era donde supuestamente Sybil fue a buscar a Cheryl. El parque de atracciones es el mapa más destruido de todos, porque ya no hay calles, ni paredes, ni en general algo que se acerque a un lugar que pueda existir de verdad. Hace un trabajo excelente para mostrarnos el mundo alrededor de Harry al borde del colapso, y en general es un ambiente muy lynchiano.
Una vez llegamos, nos enteramos de que Sybil está poseída por un tipo de larva que le hace querer meternos un balazo. Y una vez la matamos a ella o a la larva, aparece Dahlia, que le revela a Alessa que ella es su madre y que nos estuvo engañando todo este tiempo para cumplir su ritual satánico, el cual involucra despertar al diablo a través de Alessa. Y luego es ella quien nos transporta al último gran nivel del juego llamado Ningún Lugar. Ningún Lugar es prácticamente una fusión de absolutamente todo lo que estuvimos viendo en Silent Hill. Tiene cosas del hospital, de la escuela, e incluso hasta el interior de la tienda de antigüedades metido en una habitación así porque sí. Lo peor es que nada es coherente en este lugar. Hay habitaciones que llevan a pisos más arriba o puertas que conectan a lugares imposibles del otro lado del mapa. Es obviamente el lugar más difícil para orientarse, sobre todo porque es la primera ocasión en la que no podemos usar el mapa, por lo que nos vemos obligados a tratar de recordar qué puertas llevan a dónde. En este nivel es también la última vez que vemos a Lisa, cuando nos vemos obligados a abandonarla porque quiere que nos quedemos junto a ella en esa sala para siempre. Por lo que Harry la empuja para liberarse, pero ella empieza a sangrar desesperadamente en probablemente una de las escenas más emotivas de la historia de los videojuegos. Luego de eso, nos enteramos que Lisa era adicta a la droga de la que Sybil nos hablaba, y si exploramos un poco más la ciudad, nos podemos enterar que Kaufman era quien la distribuía. Por lo tanto, si Kaufman tenía acceso a la droga y Lisa era su empleada, es muy probable que él la haya vuelto adicta para poder manipularla en un plan mucho más siniestro de lo que estamos viendo. Pero volviendo a Ningún Lugar, tenemos algunas visiones que nos muestran a Dahlia obligando a Alessa a ser parte de ciertos rituales que implican su alma, lo cual nos lleva a una última y reveladora escena, que nos muestra a Dahlia, unos doctores y a Kaufman explicando que el alma de Alessa se encuentra dividida. Ahora ella posee la mitad de su alma verdadera y la mitad de la encarnación del diablo, por lo que se encuentra en un tipo de limbo de eterno sufrimiento. Pero ella es lo único que detiene al diablo de poder escapar al mundo real. Y luego de pasar por el cuarto de la infancia de Alessa, finalmente llegamos al jefe, final. Que acorde a si rescatamos a Kaufman en una misión secundaria, él va a estar presente para tirarle un líquido mágico que separa el alma de Alessa con la posesión que la mantenía unida al diablo. Así que, dependiendo de si hicimos la misión secundaria o no, es Alessa o el diablo a quien tenemos que enfrentarnos. Me parece un poco raro que una figura tan trascendente y poderosa como es el mismísimo Rey de los Infiernos pueda morir a base de 50 balazos de escopeta. Pero bueno, la pelea es un poco complicada hasta que él esquivas un rayo y puedes meterle 10 cañonazos de una. Escuchame una cosa, papá. Papá, carajo, baja. Cuando el diablo o Alessa finalmente mueren, el mundo de Silent Hill comienza a derrumbarse y dependemos exclusivamente de alguno de los finales que nos vaya a tocar, dependiendo de cómo jugamos y las cosas que hicimos. Si nos sale el final malo, morimos y resulta que todo era un sueño. Dios, qué final horrible. En otro final malo nos vemos obligados a vivir en el mundo pesadilla por el resto de la eternidad. En un final intermedio, Alessa nos da una versión renacida de Cheryl y escapamos por un portal, pero resulta que no somos capaces de salir de Silent Hill. Y en el final bueno, Alessa nos vuelve a dar a Cheryl bebé y escapamos con Sybil para formar una familia nuevamente. Y básicamente la historia termina ahí. Obviamente hay muchas cosas que tenemos que desmenuzar y explicar, así que mejor pasemos directamente al análisis. Y ahora que ya repasamos la historia, creo que es momento de profundizar en la relación que tiene Silent Hill con su principal inspiración, la escalera de Jacob. Y es que la influencia está incluso en la fotografía, con esos ángulos inclinados y filmados desde abajo, con los personajes caminando por lugares estrechos, encuadrando focos dañados o callejones oxidados que dan una sensación claustrofóbica y de vulnerabilidad. Pero no venimos exactamente a hablar de eso, sino del mundo de Jacob y cómo este se replica en Silent Hill. Lo que ocurre con Jacob es mucho más psicológico, y no tan religioso o místico como en el juego. Si bien hay muchísimo simbolismo cristiano y la escalera es una metáfora religiosa en sí, el mundo que Jacob crea ocurre principalmente dentro de su cabeza y no sale de ahí. Jacob toma sus traumas de la guerra de Vietnam y el haber perdido a uno de sus hijos y basa su nuevo mundo en esta pseudo realidad donde él es una persona rehabilitada y sana. Por lo tanto, podemos asumir que nada verdaderamente existe en el mundo de Jacob, y que si bien esos monstruos sin cara que él ve son, por ejemplo, sus propios miedos de afrontar la realidad de su vida, que es la de un hombre dañado mental y físicamente por la guerra de Vietnam, todo forma parte de ese pequeño mundo que él crea dentro de su cabeza.
Pero en Silent Hill es todo lo contrario, porque en la ciudad del juego se crea una amalgama de la realidad y el subconsciente. Su arma más misteriosa es que toma esas creaciones de la mente humana y las convierte en monstruos supernaturales. Lo peor de Silent Hill es que existe para todos y puede atraer a cualquier persona. En ese aspecto se asemeja mucho más a, como ya mencionamos, David Lynch y la construcción de un entorno surrealista dentro del mundo de sus personajes. El mundo de, por ejemplo, Mulholland Drive es el mundo real, aunque de vez en cuando vaya saltando a realidades diferentes y al final la realidad y la ficción se terminan distorsionando y confundiendo. La historia principal se cuenta en un mundo donde nuestros personajes conviven con lo natural y lo surreal. En las películas de Lynch no se sabe exactamente qué es un personaje de carne y hueso y por el otro lado qué es una materialización del subconsciente como, por ejemplo, el monstruo de la basura que simboliza los miedos ocultos de sus personajes. Y de la misma manera que Lynch obliga a varios de sus personajes a acercarse a él para confrontarlo cara a cara, Silent Hill atrae a Harry Mason para que éste purgue su miedo más profundo, que en este caso es perder una vez más a otro miembro de su familia. Y los méritos creativos no terminan ahí. Silent Hill utiliza todas las herramientas de su medio para explorar aspectos que serían imposibles de realizar en el cine. Y si bien agarra muchas cosas propias del lenguaje cinematográfico para contar su historia, esas mismas limitaciones tecnológicas que no ocurrirían en el cine son lo que lo hacen único. La famosa niebla es gracias a que la PlayStation no era capaz de cargar el entorno a una distancia mayor, por lo que la usaron para disimular la corta distancia de visión. O también los cuerpos mutilados, que parecen rejuntes de carne y vísceras indistinguibles, lo cual los vuelve muchísimo más difíciles de interpretar y entender a qué parte del cuerpo pertenecen, cuestión que los hace mucho más aterradores que un simple cadáver mutilado. Y fuera de su primitiva tecnología, Silent Hill también crea recursos altamente creativos para el género. La radio es un aparato que nos avisa cada vez que tenemos un monstruo cerca. No nos dice dónde ni qué tan cerca está, pero nos pone alerta de una amenaza inminente. Este es un manejo sublime de la tensión, ya que poniéndonos un susto cada vez que aparezca un monstruo nos haría perder el miedo y reiniciaría el ciclo de tensión. Pero Silent Hill simplemente decide alertarnos, manteniéndonos siempre al borde, pero asustando solo unas pocas veces. Sumado a sus mecánicas y al cine, también se añade otra pieza clave de otro medio, la música. Y ya sé que se han dicho millones de cosas buenas sobre este apartado, pero es imposible nombrar este juego sin tampoco mencionar lo increíblemente inmersiva que es la banda sonora. Caminar por las paredes oxidadas y decadentes del hospital con música tan industrial y opresiva como esta, convierte en lo que es un simple nivel de terror en un verdadero infierno. Pero volviendo al cine, Silent Hill como historia es en realidad una reinterpretación de la estructura original de la escalera de Jacob. Mientras las dos utilizan una base de 3 actos, la escalera de Jacob utiliza el primer acto para establecer su mundo, introducirnos a los personajes más importantes y mostrarnos que Jacob no puede distinguir la realidad de las alucinaciones. Luego en el segundo acto se expande con mayor conflicto y tensión, las alucinaciones empeoran, pero también se nos ofrecen distintas explicaciones que nos alejan de todo lo paranormal. Y finalmente en el tercer acto se reúne toda la información dada y se nos explica en una escena final que puede ser tomada tanto como un final feliz como uno triste. Silent Hill coincide tanto en el primer acto como en el segundo. Al principio se nos suelta en el pueblo sin mucha mayor información, hasta que de forma sutil nos vemos obligados a armar el rompecabezas, que es la sociedad secreta encabezada por Dahlia Gillespie. Pero Silent Hill difiere a la hora de concluir con un final que nos explique absolutamente todo lo que hay que saber. Y sus personajes tampoco cierran de la forma más ceremoniosa. Y sí, Harry puede escapar con su hija, pero Kaufman muere, Dahlia también, Alyssa se ve obligada a vivir como una entidad fantasma por el resto de la eternidad, y Lisa también se ve involucrada en un destino parecido, condenada a la soledad en el medio de la nada, lo cual era, según lo que ella nos decía, la cosa que más la aterraba. Puede que Harry Mason cierre su historia, pero Silent Hill no. Continúa siendo un pueblo maldito y manejado por fuerzas desconocidas, repleto de misterio, pero extremadamente peligroso. Pero existe una persona de la cual parten casi todas las representaciones y símbolos que vemos en Silent Hill. Su mente es la creadora de, por ejemplo, los monstruos que vemos, o la deformación de lugares como la escuela o el hospital. Y esa persona es, quizás de forma bastante obvia, Alyssa. Alyssa es quien nos obliga a parar en Silent Hill al cruzarse en medio de la ruta. También es parte de los primeros sueños que tenemos y siempre está presente de alguna forma en los niveles más importantes del juego.
todo el pueblo respira su identidad. Y eso es porque no hay Silent Hill sin ella. El pueblo nace de su mente y de alguna forma u otra se representan sus vivencias o pensamientos. Por ejemplo, la escuela se vuelve un lugar de pesadilla porque ella sufría burlas y era hostigada por sus compañeros. Lo vemos cuando nos acercamos a un escritorio lleno de insultos. Es más, los mismos enemigos pequeños que vemos durante todo el nivel son una representación de esos compañeros, y cómo Alessa los veía cada vez que se acercaban a ella. El gusano y la polilla vienen de su propia fascinación por los insectos. Lo vemos cuando entramos a su habitación y en la pared está colgada su colección, pero como todo en Silent Hill, estos están podridos y deformados. Son agresivos, arrojan veneno y son descomunalmente grandes. Son una visión alterada y tenebrosa de algo que anteriormente le fascinaba. Las enfermeras del hospital tienen detrás de ellas un tipo de larva, un parásito que las obliga a ser hostiles y atacar a Harry, porque eran simples empleadas y no sabían que Alessa estaba siendo condenada a años de agonía. La única persona que conserva su bondad es Lisa. Ella no tenía malas intenciones y estaba genuinamente preocupada por Alessa y su aparente enfermedad. Es por eso que ella es la única representación en todo el pueblo que no es hostil, sino que conserva toda su humanidad, porque era la única persona que le mostraba un poco de cariño y esperanza mientras Alessa sufría dentro del hospital. Todo en Silent Hill son las visiones de una niña. Una chica que se vio obligada a sufrir muchísimo por culpa de una madre obsesionada con la religión, pero que especialmente tiene mucho miedo. El pueblo es hostil con Harry porque así lo fue con Alessa, quien fue abandonada por absolutamente todas las personas que ejercían poder sobre ella. Y lo único que le quedaba en esa pequeña habitación secreta del hospital donde pasó el resto de su vida era el temor a las cosas que habían fuera. Y Silent Hill se mantendrá así, como un lugar sombra. Un pueblo desconocido por muchos, pero la condena de pocos. Llegar a Silent Hill no es por accidente. El pueblo siempre elige a quien atrae. Harry Mason necesitaba enfrentar la pérdida de su esposa, y también pasar las penurias necesarias para demostrarse que es un padre que ama a su hija como a nada en el mundo. Silent Hill es una purga. Una prueba de fuego de la que, si se logra salir, se sale siendo una mejor persona. Es una obra que trata tanto temas abstractos, surrealistas o filosóficos, como problemas de la vida real, tragedias y traumas psicológicos. Es un juego siempre eterno que será relevante en todo tiempo.